días a todos. Desde el comité organizador del Congreso Mundial Virtual de e-Learning en su tercera edición, comenzaremos con la primera ponencia de la mañana con Leonor Gallego, docente tiempo completo del programa de Ingeniería Civil, tutor virtual desde 2010. Este semestre incursioné en metodología de aulas extendidas, modalidad presencial con desarrollo de actividad virtual en la plataforma, especialista en sistemas de información y comunicación en las organizaciones, computación para la docencia y pedagogía y cultura democrática, estudiante de maestría, administración de las organizaciones y en sus tiempos libres escribe. El tema de la solidaridad me interesa mucho. Personalmente es la fundamentación, es misional de la institución. Adelante, Leonor, con tu ponencia. Ingeniero, buenos días desde Colombia. Son las 7 a.m. hora local. Para otros oyentes será en la tarde. Buenas tardes para todos. Doctor Claudio, doctora Carmen, doctor ingeniero Gustavo, buenos días. Gracias por permitirme compartir estos escenarios. Gracias por darme la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes. Para las damas, Laura Dávila, Mónica Daza, Ana María, Claudia Meneses, Noemí Mendoza, Johanna Gordillo, Fedra Lorena, Carola Briceño y los caballeros Jaime Méndez, Jorge Luis García, Nano Suárez, Juan, Jaime Mayorga, Raúl Edgardo, mil gracias por acompañarme y por escuchar la conferencia. Perfil del profesor e-learning del siglo XXI. Esta primera diapositiva la voy a dejar en stand-by por la sencilla razón de que es como el aterrizaje de toda la conferencia. No sé si querrán de pronto escribir algo, pero sí les ruego tenerla muy en cuenta. Lo mismo esta segunda, porque es prácticamente la característica más especial y más específica que debe tener el profesor e-learning. Anteriormente, el profesor seleccionaba y formulaba toda la información que llegaba a sus estudiantes. Él construía su conocimiento teniendo en cuenta las exigencias de los mismos, considerando estos como la puerta de entrada a la autopista del conocimiento. En ese entonces y en el de ahora, todos los estudiantes, cuando necesitaban una aclaración o tenían dudas, acudían a su docente para aclararlas. Hoy en día no. El estudiante tiene su tablet, tiene su portátil, donde divinamente puede tomar el tema del profesor y cuestionarlo si quiere. ¿Por qué? Porque tiene la manera, tiene los elementos necesarios para poder, de todas maneras, estar empapado, poder entrar, pertenecer e informarse en la autopista de la sociedad de la información y del conocimiento. El objetivo general de todo este tema, particularmente, es propiciar unos escenarios multimédicos, multicódicos, hipertextuales, hipermédicos, que proporcionan la utilización de sitios convergentes, tecnologías en que los lectores común y corriente normalitos se convierten en cibernautas y lectoactores. Más adelante vamos a definir estos términos un poquito como para aclarar esta parte. Por lo tanto, en la utilización se procede a apoyar nuestro trabajo en procesadores activos, donde se construye el conocimiento,
para que el profesor se apropie de ellos, los vivencie con sus estudiantes, buscando la formación de profesionales digitales. El profesional digital es el que se está abriendo campo competitivo en el mercado laboral y en el entorno donde se desempeña. El objetivo específico. Pues tenemos varios puntos de vista, tenemos varias situaciones. Esto está abarcando unos momentos especiales. Y uno de los primeros objetivos es propiciar escenarios. Ya dijimos anteriormente, multicódigo, multimedia, e hipertextuales e hipermédicos. Los objetivos específicos, también tenemos unos puntos de vista muy especiales. El primero es eliminar barreras espaciotemporales entre el profesor y el estudiante. Y esto no solamente lo va a hacer el profesor el learning, también lo debe hacer el profesor presencial. No vayan a pensar que le estoy dando garrote a los profesores en learning. No. El profesor presencial también debe de tener unas características muy especiales. Esas barreras entre el profesor y el estudiante es necesario eliminar. ¿Por qué? Porque tenemos unos escenarios virtuales apoyados por las TIC que nos van a proporcionar esta cantidad de cosas. Otro, flexibilizar los procesos de enseñanza en tiempo real, en el ahora, en el ya. De todas estas herramientas de comunicación, los códigos existentes con los cuales el estudiante interactúa con su profesor, con sus compañeros y que sean comprendidos por todos sus actores. Actores, estudiante, docente y el medio. Ampliar la oferta educativa e informativa para el estudiante. Crear escenarios tanto para el aprendizaje cooperativo, para el autoaprendizaje, posibilitando el uso de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. La comunicación sincrónica, la que el profesor da en tiempo real, la que el docente, con la que el docente interactúa de una manera momentánea y real. La asincrónica es la que se da por otros medios, como la que estamos utilizando en este momento. Un cuarto objetivo es favorecer la interconexión, la interacción de participantes en la oferta educativa, adaptando los medios, las necesidades, características, estilos de aprendizaje, la inteligencia fundamentada en la multiindisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto? También estamos apoyados en la transversalidad. ¿Por qué? Porque los procesos de enseñanza educativa no deben ser aislados. Hacer una justificación para una preparación de un profesor en learning, yo creo que más es de actitud, más es de una situación personal. El docente debe replantearse toda la parte de la construcción de conocimiento. Para ello es preciso que nos centremos en las necesidades del estudiante. Supervisar la búsqueda de información, intentando facilitar una formación individual de ellos, ya que el papel de suministrar el conocimiento ha sido superado por las TIC. Ya dijimos anteriormente, el estudiante tiene acceso a una tablet, tiene acceso a un portátil, donde divinamente puede ingresar, traer a colisión el tema del docente e incluso cuestionarlo sobre lo que él mismo está diciendo. De ahí es donde la preparación del docente del learning, del profesor del learning, debe ser muy específica, debe ser muy especial y con mucha responsabilidad. Las TICs, herramienta de verdad de quilates para poder nosotros apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En este milenio, los procesos educativos han sido influenciados por múltiples factores. Por ende, el profesor es un actor principal, pero debe tener unas especificidades para poder ser él. Saqué dos muy importantes. Dice que él debe verse como guía y mediador que facilita la construcción de aprendizajes significativos, fundamentados en los conocimientos previos, estableciendo relaciones con la experiencia, con los saberes y utilizando la comprensión, saberlos utilizar en la comprensión analítica de estos. El profesor siempre sigue siendo un mediador en dos momentos, bien sea para apoyar al estudiante, bien sea para llevarle conocimiento o para interactuar con ellos directamente. Un segundo punto, el profesor e-learning debe proporcionar, brindar, ofrecer todas las oportunidades al estudiante para ponerlos en práctica en los nuevos aprendizajes, sea el tema que fuere, sea el momento que sea. Debe ser un apoyo. Las actividades que se plantean deben de solucionar problemas, buscar, procesar la información necesaria para poder llevar a los estudiantes por el camino de la investigación. ¿Por qué? Porque el profesional del hoy debe ser aló, aló, ¿están escuchando? Sí. Bueno. Retomo el segundo punto. El profesor e-learning debe proporcionar todas las oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes. Estas actividades deben solucionar problemas, deben seleccionarse. ¿Por qué? Porque deben procesar la información necesaria para direccionar al estudiante por el camino de la investigación. El profesional de hoy debe ser competitivo para poderse desempeñar en el entorno que se necesita. Voy a tomar un aspecto que de todas maneras lo tuve en cuenta porque, y lo resumí así, aspecto tridimensional del profesor e-learning. Es un pensamiento cognitivo, un pensamiento afectivo y un pensamiento interactivo. Y no solamente el profesor e-learning debe tener esto, debe manejar esto, el profesor presencial también. Y ya nos iremos a dar cuenta por qué. Porque es que el profesor e-learning no es diferente. El profesor e-learning es un ser humano. Debe humanizar también los procesos, pero también debe tener unas características especiales. La anterior diapositiva la dejo para después. Dirán, Leonor, ¿por qué se está saltando esto? Lo que pasa es que es una estrategia para llamar la atención. Pensamiento cognitivo. ¿Qué está abarcando y qué está inmerso dentro de este pensamiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente para poder llegar a sus estudiantes con este pensamiento? Primero que todo, el docente presencial, virtual, como sea, debe autoevaluarse su desempeño. Si yo me autoevalúo mi desempeño, sé quién soy y sé cómo soy, puedo también promulgar muchas actividades que me le van a servir a mis estudiantes. Domina la técnica del trabajo. Aquí en toda la actividad del learning, toda la actividad virtual, se tiene en cuenta mucho el trabajo colaborativo y el trabajo de equipo.
que debe fundamentarse porque son herramientas necesarias para ese docente, primero que todo, y para ese estudiante futuro profesional lleno de cualidades y cosas buenas. Presenta recursos creativos acordes con la modalidad virtual. Ese docente debe encaminar a ese estudiante. Claro que debemos tener en cuenta una cosa. El estudiante es un nativo digital. Tiene en su cabeza ese chip del uso de las tecnologías. Ya nosotros somos inmigrantes digitales, por lo cual tenemos bastante debilidades en ese proceso. Domina el curso que acompaña. Lógico, yo tengo que indirectamente conocer ese curso por medio de la comunicación interna, puedo empezar a conocer a mis estudiantes. Define actividades para proponerle a los estudiantes virtuales. Porque es que viéndolo bien, la virtualidad es uno de los procesos que exige al estudiante a leer, a interpretar, a argumentar y a escribir. Esa es una de las bondades de este tema. Y el docente, por lo tanto, tiene que estar a la par. Se actualiza para innovar en el espacio de la educación virtual. Lógico. Por eso decimos que el profesor e-learning de este siglo debe tener un perfil especial. No es un robot, no, es un ser humano lleno de virtudes, lleno de bondades, pero con aprendizajes nuevos. Orienta al estudiante a que aprenda y facilita los recursos y la información. Lo orienta por el camino, le sugiere situaciones, el estudiante camina a la par prácticamente del maestro. Domina las estrategias didácticas para la educación virtual. Volvemos al mismo punto. El docente, el profesor virtual, el profesor e-learning debe prepararse. El profesor virtual, el profesor debe conocer, debe meterse en el cuento de la tecnología. Vamos con el pensamiento afectivo. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser procesos humanizantes. ¿Por qué? Porque es que siempre tenemos al otro lado un ser humano que tiene sus valores, que tiene sus problemas, que tiene sus dificultades y muchas ganas de aprender. En ese pensamiento afectivo, lo más importante, lo más especial, lo más relevante es el respeto a la autonomía del estudiante. Si yo no tengo ese respeto, no voy por ese camino, pues entonces los valores no tendrían en cuenta. Y yo les digo una cosa, en esta parte virtual, en esta parte del learning, también se pueden trabajar valores y se deben trabajar valores. Por la sencilla razón de que yo debo respetar, yo debo compartir, debo trabajar, y si yo me pongo a enumerar, yo creo que me dan mucho tiempo y ustedes ahora mismo me van a regañar porque me estoy saliendo del tema. Otro, personalidad equilibrada. Si no la tengo que estabilizar. ¿Por qué? Porque tengo que compartir muchos escenarios con muchas personas. Y la ética y los valores. También hay unas conductas y hay unos protocolos y unos lineamientos que exigen la actividad del learning para poder compartir. Muestra empatía en la relación personal y pedagógica con los estudiantes. Lógico, soy un profesional. Esa parte pedagógica es la que el estudiante debe llegar esto al estudiante para que pueda manejar todos los conceptos y se pueda dinamizar la parte de metodología y pedagogía en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Motiva de manera constante el aprendizaje de los estudiantes. No es porque sea que yo no veo a mi estudiante, pues no le voy a sugerir y no le voy a indicar, sí, tengo que hacerlo, porque son procesos de enseñanza-aprendizaje que hay otro medio,
pero es un proceso y el estudiante se debe llevar la información porque él debe participar de esa autopista de la información y la comunicación en tiempo real y en el entorno donde se desempeña. Hay un compromiso con la democratización de los derechos de todos, ¿sí? De todas maneras, en los foros podemos manejar situaciones democráticas, son elementos del mismo proceso. Ahora vamos a hacer la parte del pensamiento interactivo. Eso no solamente es del profesor e-learning, el profesor presencial también lo debe manejar y más. ¿Por qué? Porque hay una interacción personal y en tiempo real con el estudiante. Esa parte interactiva tiene que tener habilidades comunicativas. Hablar claro, tener una comunicación proactiva, tener una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque el docente, el profesor, debe compartir el conocimiento. ¿Por qué? Vuelvo y digo, debe conducir al estudiante a la autopista de la información. Comparte experiencias en la ejecución de cursos virtuales con sus compañeros. Es compartir, llamar, participar en todo esto, pues para poder llevar a cabo cierta información que se puede manejar dentro con sus compañeros. Retroalimentar el trabajo realizado por los estudiantes. Soy tutora virtual desde el 2010 y de verdad que es un proceso interesante, es un proceso muy especial, porque uno piensa que el estudiante uno no le puede decir ni llevar una, no, antes al contrario, es la oportunidad de poder direccionar todos los aprendizajes de los estudiantes. Ambienta la interacción, ¿por qué? Porque brinda momentos, brinda procesos, brinda situaciones para que el estudiante sea partícipe. Y hay algo muy importante, mantiene la cohesión del participante en la formación virtual. Hay que hacerle entender al estudiante de que no es una cosa de no hacerse. Hay algo muy especial en este momento en que los estudiantes le tienen un poquito como de recelo, de aversión a este proceso. Sinceramente, yo no lo entiendo, ya que esos nativos digitales tienen todo a su favor. Nosotros los viejitos que somos inmigrantes digitales, pues ya tenemos otras situaciones y tenemos otras cosas que nos impide hacer muchas cosas. Pero mire, para que vea que no, estamos aquí en unos escenarios especiales, en unos escenarios digitales y virtuales y todo eso, entonces podemos hacer muchas cosas en beneficio de la educación. Bueno, procesos de enseñanza-aprendizaje es todo el ensamblaje académico y es todo la parte de ¿qué le voy a decir yo? De manejo académico, esos procesos. Pero esa persona que los está manejando, esa persona, el learning, ese profesor, el learning de este momento, debe tener unas condiciones especiales que ahorita retomamos las dos primeras diapositivas, que viene siendo como el aterrizaje de este tema. Ese profesor debe ser creativo, debe tener un pensamiento crítico, debe tener una comunicación asertiva, debe orientar siempre al estudiante al logro, debe orientarlo a una toma de decisiones y a la conservación y al afianzamiento de valores. No es porque sean escenarios virtuales, nosotros tenemos que olvidar muchas cosas, ¿no? Antes, pues, son momentos en que debemos afianzar otras situaciones. Vamos a la primera, por favor.
Doctor Walteros, a la primera. Bueno, ahora sí, vuelvo a mi primera diapositiva que la había dejado ahí en stand-by. ¿Por qué? Porque es el aterrizaje de unas condiciones, de un perfil, de unas exigencias. Y no solamente es el profesor e-learning, el profesor presencial también. Ese profesor e-learning debe tener una cantidad de elementos, porque tiene que compartir una cantidad de situaciones con sus estudiantes. Ese profesor debe ser, tiene que tener la cooperación, debe manifestar valores, debe ser autónomo, la comunicación debe ser asertiva, los procesos educativos deben ser transparentes, debe utilizar la multimedia, debe participar del mundo web, debe manejar contenidos. Bueno, toda esa cantidad de cosas. Y no solamente es el learning, ustedes estarán pensando que yo le estoy dando vuelta al docente, al profesor del learning del siglo XXI. No, el profesor presencial también. El profesor presencial en este momento debe cambiar un poquito el chip, debe meterse en unos procesos. ¿Por qué? Porque está beneficiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda esta situación la debemos manejar todos. Vamos al segundo. Bueno. Esta diapositiva de conexión digital. Esa conexión digital nos lleva a que ese docente, que ese profesor el learning, a que esa persona que está manejando tenga una conexión de su pensamiento con el mundo. Buenos días, Francisco. Ese profesor ese profesor debe manejar un mundo web. ¿Qué es un mundo web? Son diseños en varios lenguajes de programación que, utilizando la tecnología digital avanzada, ofrece unos estilos modernos para la comunicación. O sea que es un apoyo, es un momento en que el docente puede y debe utilizarlos. Debe valerse, apoyarse para el desarrollo de su trabajo del megatexto. Dirán, pero un profesor megatexto, no. Es la interpretación, la explicación amplia de un texto. Cuando yo le hablo a mis estudiantes de megatexto, de microestructura literaria, de macroestructura, de superestructura literaria, estamos hablando de composiciones literarias, bien sea vieron un video, bien sea están escribiendo sobre un evento. Todo esto es parte de esa conexión digital del docente con la realidad tecnológica. Tiene que manejar el ciberespacio o el ciberinfinito. Este escenario, este espacio es una realidad simulada que se encuentra implementada dentro de los ordenadores y las redes digitales del mundo. Entonces es algo que no podemos dimensionar, pero que debemos estar inmersos en ellos. Debe participar, vincularse, meterse en la hipercultura. Este momento, este tema, parte de una idea de que nada es estático. Por lo tanto, todo está en movimiento y su característica principal es el cambio y la evolución. La hipercultura, hoy tenemos una cosa, mañana la misma sociedad nos impone otra. Y debemos estar a la altura, debemos estar metidos en el concepto para no quedarnos atrás. Si nos quedamos atrás, el mismo entorno nos va haciendo un lado. Debe ser un cibernauta. ¿Pero por qué un cibernauta? ¿Qué es un cibernauta? Es aquella persona que navega por internet.
pero que lo hace con una experticia de verdad de admirar, porque es un experto en el uso de la www e incluso sabe bastante de computación, pero hay un atenuante. El cibernauta es una persona poco sociable y muy introvertida. ¿Por qué? Porque están metidos en su cuento, están metidos en su mundo, y es así como ellos también protegen algo de su identidad, pero pueden participar del mundo exterior. Contenido virtual, todo docente, que es la integración de contenidos, la organización de programas, la propuesta académica, que se llevará a una plataforma con una publicación electrónica, fácil de manejar, donde se pueden crear contenidos y exponerlos. ¿Se van? Bueno, no, ahí sí, la siguiente, por favor, la siguiente es. Yo me pregunto, y les hago ese cuestionamiento a todos mis oyentes, ¿cuál es el rol del profesor en la nueva era del conocimiento? En el presente siglo, en el tercer milenio, en el 2015, en el 2020, en el 2025. Ha cambiado el mundo y cambiará de una manera vertiginosa. Todos los procesos sociales, las nuevas tecnologías, el Internet en particular y todo, ha influenciado para estos cambios. Y todos los procesos de enseñanza-aprendizaje se han modificado de forma radical, y una de las cosas lindas para ese cambio es la presencia del profesor en learning, donde está humanizando procesos, donde está trabajando con valores y donde está enrutando al estudiante en la nueva autopista de la sociedad y del conocimiento con una visión de investigación. Ya para finalizar, yo tengo una diapositiva de pronto un poco cruel, de pronto un poco fuerte. Yo no escribí conclusiones porque ya pues todas las dedujimos, pero sí tengo una diapositiva que es brusca, pero que además muy significativa, por la única y sencilla razón de que es la otra, de que esa diapositiva es borrar un pasado, esa diapositiva es tener una nueva actitud, es esa posición del docente y de la misma institución que debe exigir a ese docente un cambio. En este momento tengo el beneficio, la bondad de la misma universidad, que estoy participando de un diplomado de la profe Stiggs en el uso de las tecnologías, y nos están hablando mucho de la Universidad 2.0. Y resulta que ese docente, el learner, es como el preciso para estos manejos. Pero esta diapositiva que tengo nos está diciendo que debemos cambiar, que ya no es la almohadilla y los otros elementos de manejo, sino una pantalla digital que es todas estas cosas y elementos necesarios donde el estudiante y donde el mundo actual nos los está brindando para hacer mejor nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, para hacer mejor ese estudiante, ese profesional digital, para hacer mejor una nueva sociedad. Yo voy a compartir con ustedes un caballito de batalla que siempre he utilizado con todos mis estudiantes a través de todo el proceso de aprendizaje que he manejado. Primero, debemos formar el estudiante como ser humano. Primero debemos formarlo para que participe en una sociedad, y luego informarlo para que sea un excelente profesional. Porque juntando estos dos elementos
tenemos profesionales comprometidos, tenemos profesionales responsables socialmente y tenemos una nueva sociedad donde podemos manejar el ser humano y manejar toda la información de verdad que beneficie a toda la sociedad y al entorno donde nos desempeñemos. Muchas gracias. Aquí estaré para las preguntas que me van a hacer. Gracias por el espacio, gracias por el escenario, gracias por la oportunidad. Jaime, dice que nosotros los viejitos somos inmigrantes digitales, claro. No es que a nosotros nos tocó una otra época. No sé claro que en cuántos años tengas, pero yo sí tengo los de Matusalén. Entonces sí, no, por eso me doy por aludida, porque sí soy una viejita. Pero somos muy competentes. Y yo te digo una cosa, le ponemos la pata a muchos jóvenes en este proceso. Así no queramos y así nos quieran ignorar, no pueden porque la experiencia no se compra, la experiencia no se improvisa y sea como sea, nosotros salimos adelante en lo que sea. Claro que de verdad hay muchos docentes que no han querido meterse en este cuento y de verdad es una bobada porque es algo que es mágico. La virtualidad es magia, la virtualidad es fantasía, la virtualidad es muchas cosas. Sí, la primera. Soy una convencida de que los valores se deben manejar en todos los escenarios, en todos los espacios. Es más, existen ya unos protocolos para podernos dirigir a las personas por Internet y dirigirnos a las personas en la virtualidad. ¿Por qué? Lo dije en un comienzo. No debemos olvidar que al otro lado tenemos un ser humano con tristezas, con llantos, con dolores, con necesidades. Y a este lado también somos seres humanos que a veces ni siquiera queremos o no tenemos la oportunidad de llegar o no queremos llegar por situaciones personales. Entonces, dice cómo lograrlo en la virtualidad. Es muy sencillo. Aquí en Ibagué, Colombia,
hicimos el ensayo, hicimos una prueba en coordinación virtual con el ingeniero Diego Mora y de verdad con el apoyo del docente Daralí, del docente Darío Aldana, nos pusimos en concordancia para manejar y llegar a los estudiantes con valores. Fue una cosa muy bonita porque nos sorprendieron en el momento en que ellos nos llevaban a cabo los conceptos que tenían de forma personal y cómo los vivenciaban en su casa. Hay unas anécdotas lindísimas, hay unas cosas, sí, unas situaciones muy bonitas que de verdad lo traigo a colación porque fue algo que ya experimentamos y nos dio grandes satisfacciones. Yo diría que no es una institución que le corresponda formar al docente. Es una actitud personal y es el mismo docente debe reevaluar su posición y buscar los medios para poder progresar. Y las universidades, las instituciones brindarán unos escenarios, pero mira que no todo el mundo participa. Esos escenarios donde pueden llegar 50, donde pueden llegar 60 profesores, llegan 4, llegan 5. Entonces, es de actitud y es de reevaluarme yo como docente a ver si quiero participar de todo este tema. ¿Por qué? Porque ya dije con anterioridad, es un tema mágico, es un tema muy bonito, donde tiene unas grandes bondades y unas bondades excelentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hola, Leonor. Señor, ¿quién me está hablando? Claudio, ¿cómo se encuentra? ¿Me escucha bien? Sí, bien. Gustavo ha tenido un inconveniente con la conexión a internet. Yo soy el moderator. Hay varias preguntas que llegaron en orden. Se las voy a ir leyendo. ¿Quiere? Bien, pueda. Algunas son preguntas, otras son reflexiones. Excelente. No te... Sí, dígame. Dígame, Leonor. Cuéntame. Bien. Excelente exposición, maestra Leonor. De su exposición deduzco que estamos en una enseñanza-aprendizaje colaborativo más allá de las aulas. Eso le dice Carlos Azañero. Después otra persona dice, ¿cómo se hace para que un docente virtual mejore sus prácticas? Digo esto porque siendo docentes presenciales, observo mucha crisis en dichas prácticas. La felicitan por su excelente conferencia desde Argentina. Le voy a ir resumiendo algunas preguntas en una sola. ¿Listo? ¿Cómo? Sí, Leonor, dígame. Dime. No te escucho. Hola. Estoy resumiendo varias preguntas en una sola. Sí, señor. ¿Por qué me pregunta, por favor? Hazlo por medio del chat. Hola, ¿me escuchan? Por el chat, por favor. Sí, sí, escuchamos. Ok. Sí, tuve un colapso de internet y ya pude regresar. Bien. Razón. Ya continuamos con las preguntas. Dale.
Bueno, voy a comenzar con las preguntas desde el principio o Leonor, usted ya respondió alguna. Ok, a ver, voy a ir con la primera pregunta, o afirmación o comentario. Leonor nos dijo, nosotros los viejitos, inmigrantes, ¿podría considerar usted que las TIC nos entienden y aumentan en escenarios de enseñanza digital con mayor que a los mismos nativos y nos vuelve aún más competentes? ¿Por qué sí o por qué no? Lógico, así seamos inmigrantes digitales y dominemos el tema, nos vuelve competitivos. Nos cuesta un poquito de trabajo, sí, pero el docente debe de arrimarse a ese nativo digital y aprender de él un poquito, porque es que ellos juegan con todas estas cosas mientras nosotros estamos mirándolos por ahí por encima. Y el solo hecho de nosotros empezar a manejar el tema nos hace un poquitico mmm, más asequibles al estudiante. ¿Por qué? Porque si el profesor también tiene su tablet, el profesor tiene su portátil, entonces está a la par. Pero resulta que en un aula, incluso de pronto donde tengamos una pizarra digital, el docente no tiene ni siquiera celular. Pues yo creo que está como muy descontextualizado. Entonces, sí le debemos meter ganas al tema, si nosotros debemos y queremos manejar en esto. Porque nosotros vamos a mirar que es que ya lo de la Universidad 2.0 se nos viene encima. Todos los docentes que estamos en este tema, que estamos vinculados a una universidad, ¿estamos preparados para esto? Yo pregunto. Entonces, ¿quiénes estamos quedando como un poquito de fuera de contexto? Nosotros mismos. Y nosotros mismos nos estamos sacando. ¿Por qué? Porque hay ingenieros, hay personas de 30, 35 años que manejan una cantidad de cosas y resulta que nosotros ni siquiera sabemos prender el computador. Entonces, sí nos elevamos la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos manifestamos nosotros como mejores docentes y como personas actualizadas, porque es que eso es como debe ser. Ok. Zuli pregunta y afirma, gracias por su presentación y felicitaciones. ¿Cómo puede el docente e-learning promover la investigación en sus estudiantes? Si es algo complicado en el sistema presencial, ¿cómo se lograría en la virtualidad? Es muy complicado en la presencial, eso lo sabemos, pero en la virtualidad pues es más complicado, pero ahí es donde viene la interacción, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, los grupos de acción y toda esta formación humana que debe armarse. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo la oportunidad de sentarme con el estudiante en forma presencial, también lo puedo hacer por medio del chat, por medio del foro, por medio de todas las redes sociales y de todo ese armaje de la comunicación en masas, de la web 2.0. Entonces, eso nos proporciona unos medios. Lógico que en determinado momento debemos tener unos acercamientos presenciales con ellos. ¿Por qué? Para un buen manejo, para un buen direccionamiento, para todo eso. Yo creo que de pronto sí se necesita más tiempo para manejar ese tema, pero yo creo que allá vamos a llegar. Sí, teniendo en cuenta la disciplina, aquí me dice un compañero que me está acompañando, gracias en la repetición. Pero mira, yo estoy haciendo una maestría virtual sobre administración de las organizaciones. Yo tengo una compañera del Ecuador y tengo otra de Panamá y nosotros no tenemos problema en hacer nuestros trabajos colaborativos y hacer nuestros trabajos en grupo. Es cuestión de comunicación, nos hablamos por teléfono, nos hablamos por el Skype, nos enviamos los aportes, hay una sola persona que unifica criterios. Entonces yo creo que eso va a ser
va a ser algo muy importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hola, ¿me escuchan? Bien. Otra pregunta más. ¿Cómo se hace para que un docente virtual mejore sus prácticas? Digo esto porque siendo ¿Pregunta? Por favor, ¿me repites la pregunta? sí, se cortó. ¿Cómo se hace para que un docente virtual mejore sus prácticas? Digo esto porque siendo docente presencial observo mucha crisis en dichas prácticas. Excelente, Leonor, su conferencia. Bueno, un docente virtual para poder mejorar. Repito, nuevamente es cuestión de actitud, de replantearse el direccionamiento de su trabajo, de actualizarse en el tema y de meterse en el cuento. Aquí un profesor de 45, de 50 años, divinamente puede vincularse a estos temas, vincularse en estos escenarios, manejar toda esta tecnología y todas estas herramientas que nos provee la misma sociedad en la misma situación y simplemente es cuestión de actitud y cuestión de mejorar, porque ninguna institución, ni el gobierno, ni Mandrake, pues, va a abrir un instituto donde capacite o donde vuelva a replantear la posición de un docente de learning. Es personal, por eso decía yo desde un comienzo, es mi actitud, es mi replanteamiento, es mi direccionamiento para poder incursionar en este mundo exigente que tenemos ahora en escena, porque es que nos están exigiendo mucho. Ya decía yo que los inmigrantes digitales, que somos los viejitos, pero como tampoco tenemos así como mucho reemplazo fácil, entonces nos tienen que soportar, dijéramos, en ese momento, con nuestras debilidades, pero también con unos aportes valiosos que nos da nuestra sabiduría y nuestra experiencia. Bien, Carmen indica, muy importante la inclusión de los valores como parte del perfil del profesor. No se puede dejar de lado ni en lo presencial ni en la virtualidad. Correcto. Carmen también indica, felicitaciones a Leonor, muy útil lo plantearon para disponer desde un punto de partida para la capacitación orientada a la creación de competencias para los profesores presenciales que necesariamente tienen que incursionar en la virtualidad. Muchas gracias. Roxana, quisiera saber si no considera Leonor el manejo del lenguaje simbólico como una limitancia de la virtualidad. Me refiero concretamente al simbolismo matemático y su dificultad en la escritura. Qué pena, pero no entendí bien la pregunta. A ver, repito. Quisiera saber si no considera Leonor al manejo del lenguaje simbólico como una limitancia de la virtualidad. Me refiero concretamente al simbolismo matemático y su dificultad en la escritura. En ese tema, nosotros estamos manejando los multicódigos. Los multicódigos, pues, son momentos y son situaciones y son el multicódigo, dijéramos que, ay, perdón que esto se cayó, el multicódigo son espacios únicos que existen para llenar solicitudes, para llenar situaciones en ese multicódigo, que lo podemos manejar los docentes también, que lo manejan los estudiantes y la gente joven al dedillo. Entonces, que ese multicódigo nos indica cómo hacer lo que debemos tener allí, nos da información para compartir, nos da situaciones de momento donde nos podemos nosotros también actualizar y podemos trabajar y compartir
con nuestros estudiantes. Bien. De su exposición deduzco que estamos en una enseñanza-aprendizaje colaborativo, más allá de las aulas. ¿Cuál es su opinión? Más allá de las aulas, nosotros tenemos todo. Los escenarios virtuales son aulas sin fronteras, son aulas sin praderas, sin paredes, donde nosotros podemos llegar al estudiante en cualquier momento de las 24 horas. Entonces son unos escenarios muy amplios, es un ciberespacio, estamos en el ciberinfinito, donde nosotros podemos apoyarnos en cualquier momento, en cualquier lugar, y podemos definir cualquier situación con nuestros estudiantes porque tenemos todo a mano. Esa es una de las ventajas de los procesos de learning. Nosotros tenemos las 24 horas para llegar al estudiante, tenemos una cantidad de herramientas para hacerlo y pues yo no sé qué pasa. Ahí sí lo dejo como en el aire el interrogante. Bien, Leonor, una más. Jaime indica sobre el e-graffiti que tiene en pantalla. ¿No cree que el pasado potencia las competencias y valores para facilitar aún mejor la nueva educación en línea? Totalmente de acuerdo. Ese pasado es la base de nuestro crecimiento. Ese pasado me refuerza, me reconforta para yo meterme en los nuevos escenarios. Claro, vuelvo y repito, es actitudinal, es mi replanteamiento. Si yo me quedo en el pasado, el contexto me saca, pero si yo me salgo del pasado y me voy a actualizar, pues entonces soy competente, soy competitiva y pues ahí estamos. Podemos utilizar allá para borrar. Lo puedo borrarme. No borrarme como ser humano, pero sí borrar todo lo pasado, porque es lo que necesito es actualizarme, ser competitiva, tener mis competencias y ser, así tenga 65 años, pues puedo manejar una temática que puede que no sea no sea muy actualizada, pero sí me meto en el cuento para aprender. Bien, Arnaldo indica, la mejor forma de entender los requerimientos, ventajas y compromisos del aprendizaje virtual es siendo alumno de cursos virtuales. Totalmente de acuerdo. Es que en ese proceso de crecimiento del profesor e-learning, primero tiene que haber sido alumno, primero tiene que haber sido estudiante virtual para aprender, para pertenecer a procesos, promover procesos, incursionar en ellos. Si yo no fui alumna, no fui estudiante virtual, no puedo entender un proceso, no puedo participar de él y tampoco puedo respetar la persona que tengo allá. Ok, Raúl indica, aparte del conocimiento en docencia y en el uso de TICs, ¿qué otra preparación debe tener el actual perfil del docente de e-learning del siglo XXI? Mire, la comunicación en este proceso es importantísima. Tener una comunicación proactiva y asertiva nos da unos manejos excelentes. Si yo me sé comunicar, ya tenemos en cuenta los valores, la comunicación, el manejo del tema, el manejo de los temas. Porque es que yo no puedo, si yo le exijo al estudiante un párrafo de siete líneas y yo no puedo escribir 10, entonces ¿dónde queda la utilización del megatexto? ¿Dónde queda todo ese compromiso escritorial que nos exige la educación en learning? Porque es que, vuelvo y repito y lo dije anteriormente, es de los procesos que obliga, exige al estudiante a leer, a comprender, a interpretar y a producir texto. Que nosotros tenemos estudiantes con estas características, los enrutamos por la investigación, los podemos llevar a la autopista de la sociedad y del conocimiento, y fuera de eso son profesionales competentes y son profesionales excelentes, que es lo que la actual sociedad está exigiendo. Ok, las preguntas terminaron. Si quieres dejar una reflexión final
Leonor, para despedirte. Muchas gracias. Invito a todos los docentes virtuales, presenciales, para que tengamos una actitud humanizante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Invito a que todos hagamos una promoción, hagamos de verdad una sensibilización en la utilización en la socialización de los valores. De verdad que se nos están perdiendo, de verdad que tenemos a veces profesionales un poquito indiscretos y eso no se debe permitir. Aquí un compañero me dice, nosotros tenemos ya aquí en Ibagué una experiencia de aulas extendidas. Es la unión o es el matrimonio, dijéramos así, de la parte virtual y la parte presencial. De verdad que he tenido un éxito porque uno llega el aula, trabaja 2 horas, con los grupos de estudiantes son pequeños, máximo 25, y después uno llega a ellos, trabaja presencial, maneja comunicación interpersonal, maneja valores, maneja situaciones culturales, eventos momentáneos y cosas bonitas, y ellos llegan y elaboran sus trabajos y los suben a la plataforma. Entonces eso de aulas extendidas también es una experiencia muy bonita, de verdad que sería algo para llevar a escena y comprometernos con ese tema también. Bueno, Leonor, en nombre del Congreso Virtual Mundial de e-Learning en su 3ª edición, te doy las muchas gracias por tu exposición y los seguimos invitando a participar de nuestro congreso. Muchas gracias, saludos a todos. De verdad, gracias por escucharme y permitirme traer a escena este tema. Los invitamos a los participantes a salir de la sala para que se cierre la sala y a las 11 horas Argentina, 11 AM, tenemos la siguiente ponencia. Hasta luego.